Muy buenas tardes. Hola. Doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien, doctora. Sí, ¿Usted doctora. cómo está? Qué bueno, me alegro. Ay, yo me estoy congelando aquí, pucha. Y eso que ha salido el sol. Bueno, hoy día vamos a hablar de inflamación, ya que es muy importante en reumatología, sobre todo porque ahora hay medicamentos, ¿no? Dirigidos precisamente contra las citoquinas, ¿ya? Eh, Después, ustedes tienen clases, ¿qué grupos son? Son del grupo 4, ¿no? Después tengo con el grupo 3. No, ustedes no tienen mañana, entonces ustedes también deben hablar de inflamación. Estoy con los cables trazados porque dos clases seguidas de inflamación. Y como la otra vez para hablar de inflamación y articulación, estas clases de articulaciones, entonces estaba segura si dejaba una inflamación. ¿Ya llevaba las clases conmigo? Sí, ¿no? Sí. Ya lo puedes llevar, ¿no? Articulaciones. Sí, doctora. Creo que no se van a conectar más. ¿Cuántos son en su grupo, sabe? Como 60 somos, doctora, pero es que justo yo tenía parcial. Ay, sí, me interesa, ¿no? Seguramente se van a referir más a las partes de patologías, esas cosas, ¿no? A ver, las enfermedades en sí. Muy bien. De este grupo también hay grupos de práctica conmigo, ¿eh? En la mañana. Sí, doctora. Nuestro grupo pasa con usted. Es cierto. Esta mañana hemos visto cuerpos. Muy bien. Entonces voy a empezar con mi clase, a ver, se los voy a pedir. Doctora, parece que su micrófono está apagado. Estoy tratando de conectar la clase, chicos, ¿ya? Esperen un ratito, por favor. Ya, perdón. Puedo entrar varias veces la manera de conectar la clase, no sé, tengo que hacer varias veces. Clase y especial, digamos. Esperen un ratito, ya les voy a conectar la clase. La clase corta, pero espero que les sirva, chicos, ¿ya? Vamos a ver, sobre todo entender lo que es la inflamación ahora, ¿no? Lo están complejizando bastante los estudios que hacen, porque como ya han encontrado, digamos, lo ven compartido en toda la pantalla, ¿sí lo ven? Doctora. Ustedes ya saben, ahora todos los que están estudiando la inflamación, están estudiando la parte genética, con intención de crear, digamos, medicamentos que puedan lograr romper la cadena inflamatoria en algunos de los inflamatorios crónicos. ¿Ya? Entonces vamos a conocer un poquito de la inflamación. Después voy a hacer una clase corta, breve, pero espero que sea entendible para ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la inflamación? Es un conjunto de cambios que ocurren en el tejido vivo como respuesta a una agresión externa, las cuales tienden a eliminar al agente extraño para mantener la homeostasis normalmente, ¿no? Entonces, el cuerpo reacciona contra un agente externo, extraño, ya sea un virus o cualquier otro germen, ¿no? O cualquier otra agresión. ¿Cuáles son los eventos de la inflamación? Hay una vasodilatación o aumento de riesgo sanguíneo en la zona afectada, un aumento de permeabilidad capilar. Esto permite que las proteínas y el hidroplasma coagule bien en el endotelio vascular.
Después hay una migración por clitaxis, por sustancias producidas dentro de la inflamación, como las quiminas. Entonces, hay una atracción de polimorfos nucleares, mastocitos, macrófagos, ¿no? Para dar lugar al proceso de inflamación. Ahora, a consecuencia de esto se forma, ¿no? El proceso inflamatorio que se manifiesta con dolor, calor e impotencia funcional y mucho dolor. Entonces, la inflamación es un conjunto de cambios en el tejido vivo en respuesta a un antígeno, ¿no? Sea puede ser un virus, sea un hongo, sea una bacteria o cualquier otra cosa que agreda, digamos, la integridad física, ¿no? Ahora, en ese lugar de la inflamación hay una vasodilatación o aumento de riego sanguíneo en el lugar de la inflamación. Hay un aumento de permeabilidad capilar y una migración, ¿no? Desde células precisamente defensivas contra ese microorganismo. Después se forma que es la inflamación que se manifiesta con una coloración, calor, dolor, mucho dolor e impotencia funcional, ¿no? Ahora, ¿cómo ocurre todo esto? ¿Cómo ocurre toda esta formación de la inflamación? Normalmente el organismo tiene una serie de mecanismos de defensa que le hacen frente a cualquier agresión o noxa del medio ambiente que lo rodea, ¿no? Generalmente hay dos tipos de respuesta. Una respuesta inmunitaria, que es la primera que reacciona, sería la natural, la innata. En una un segundo equipo de respuesta del organismo sería la inmunidad adaptativa o adquirida, ¿ya? Que está representada en sí por los linfocitos B, linfocitos T, linfocitos T, que generalmente tienen sus receptores como el CCL y el TCL, ¿no? Ahora, la inmunidad adaptativa generalmente no tiene memoria inmunológica, no forma anticuerpos, ¿ya? En cambio, la inmunidad adquirida sí forma anticuerpos. Ahora, la respuesta más inmediata es la primera barrera, ¿no? La respuesta innata. En cambio, la adaptativa puede tardar hasta un día, 2 días, y es la que más dura, ¿no? Ahora, la respuesta innata, la primera barrera de defensa. Respuesta inmunológica, ya cuando, digamos, la noxa o el agente externo atraviesa toda la parte defensiva de esto, entonces se empieza a actuar ya la inmunidad adaptativa, ¿no? Ya, ahora, ¿qué pasa con la inmunidad innata? Es la primera línea de defensa, tiene mecanismos efectores en específico que controlan generalmente rápidamente la replicación del patógeno, impiden que el patógeno siga avanzando, digamos, ¿no? Entonces, tiene principales componentes de la inmunidad innata. Uno de esos componentes son las barreras físicas y químicas. Normalmente hay una barrera natural de piel y mucosas, ¿no? Que protegen parte de la inmunidad innata. Esas barreras generalmente secretan péptidos que son antimicrobianos llamados defensinas contra bacterias y hongos. Y también en la región de las mucosas hay linfocitos T intraepiteliales y linfocitos B1 que secretan anticuerpos como la IgM y las citoquinas. Miren, ya se empiezan a formar las citoquinas ya en la primera parte, ¿no?, de las barreras por linfocitos T intraepiteliales y los linfocitos B. Destruyen células infectadas como los mastocitos y liberan histaminas como las heparinas y proteasas, ¿ya? Ahora, también hay una segunda línea en la inmunidad innata que vendrían a ser las células fagocíticas. Entre las células fagocíticas tenemos los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos citolíticos naturales, que son los natural killer, ¿ya?
Los neutrófilos normalmente viven 6 horas en el torrente sanguíneo y también se llaman polimorfonucleares, ¿ya? Tienen sustancias que son antimicrobianas en su citoplasma. En cambio, los monocitos duran 72 horas más o menos en el torrente sanguíneo. Los monocitos lo que hacen es diferenciarse a macrófagos al penetrar a los tejidos. Y según el tejido que ocupen, van cambiando de nombre, ¿no? Células Kupffer en el hígado, microglía en el cerebro, macrófagos alveolares, peritoneales y histiocytos. Los macrófagos generalmente secretan sustancias y pueden replicarse en zonas de inflamación, o sea, pueden dividirse varias veces los macrófagos, ¿ya? Y tienen también la capacidad de los macrófagos de resolver la inflamación, tienen capacidad procoagulante, forman el factor 5, el factor 7, el 10 y el 9, y están involucrados también con la formación de protrombina, y ellos son los que inician los depósitos de fibrina, ¿ya? Ahora, los linfocitos natural killer o citolíticos naturales o células asesinas son una subpoblación de linfocitos T, de linfocitos que no son T ni B, derivan de los precursores de la médula ósea, tienen la apariencia de linfocitos grandes y granulares, ¿no? Ellos representan el 5 a 20% del torrente sanguíneo y el vaso, ¿ya? Células mononucleares del torrente sanguíneo y el vaso. Los NK son estimuladas generalmente por los interleuquinas 12 producidas por los macrófagos. Entonces, los macrófagos pueden estimular las NK. Los linfocitos NK, los macrófagos son estimulados por el interferón gamma también, generados por la NK. O sea, las NK pueden estimular a los macrófagos y los macrófagos pueden estimular a la NK. Y hay una retroalimentación positiva entre esas dos células, ¿no? Las NK no destruyen las células que expresan complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Clase 1, porque las NK cuentan con un receptor inhibidor que anula su acción ante complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. O sea, que gracias a ese inhibidor, los linfocitos NK reconocen, ¿no?, lo propio de lo extraño, ¿ya? No atacan células normales, sino tienen ya en la inmunidad innata, los linfocitos NK ya tienen un sistema de reconocimiento genético de lo que es propio y de lo extraño, ¿no? A partir de la destrucción de agentes extraños se forman péptidos de las proteínas microbianas que son presentados por a los linfocitos T por los macrófagos. Así se inicia la inmunidad adaptativa. Además, por la destrucción de las bacterias, los macrófagos pueden presentar, ¿no?, antígenos a los NK y empieza acá la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿cuáles son las dos barreras de la inmunidad innata? Tenemos barreras físicas y químicas, que las barreras físicas químicas formadas por la piel y las mucosas, los linfocitos T intraepiteliales, ¿no?, las defensinas, los linfocitos B1. Entonces, ahí ya tenemos una barrera defensiva, ya se empiezan a formar las citoquinas. Ahora, ni qué decir de la segunda línea de inmunidad innata, que vienen a ser las células fagocíticas, como los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos citolíticos, que serían los natural killer. Los neutrófilos son una barrera también, porque tienen gránulos antimicrobianos y además también nos defienden, ¿no?, contra microorganismos. Ahora, los macrófagos no solamente secretan sustancias como procoagulantes y citoquinas, sino que también ayudan a reparar, ¿no? Y aparte son células presentadoras de antígeno, son células que pueden actuar contra la natural killer, y los NK son también células muy especializadas que ya reconocen, digamos, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y así evitan atacar a las células sanas, y además tienen gránulos que también
tienen efectos sobre las bacterias, sobre los diferentes noxas, ¿no? Y a la vez también pueden estimular al macrófago y estas también pueden ser estimuladas por el macrófago. Ya se va formando, ¿no?, una cascada inflamatoria. Ahora, ¿qué citoquinas normalmente en mayor cantidad puede secretar los macrófagos? Los macrófagos, no se olviden, ellos son los que secretan las citoquinas, ¿ya? Las citoquinas que secretan los macrófagos son la interleuquina 1, la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, la interleuquina 8 y interferón alfa, ¿ya? Son mediadores inflamatorios, son presentadores de antígeno. Los macrófagos en sí, ¿qué son? Mediadores inflamatorios, presentadores de antígeno. Entonces, son uno de los pilares principales del proceso inflamatorio, ¿no? Sobre todo secretan también muchas citoquinas y las citoquinas después ya van a ver que se gobiernan solas. Ahora, el complemento son proteínas circulantes que también tienen su acción para amplificar sobre todo el proceso inflamatorio. Puede ser una vía alternativa, una vía también de acceso en cuanto a defensa del cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Son componentes del complemento y otras proteínas que amplifican y potencian la actividad inflamatoria. ¿Qué hace el sistema de complemento? Son una serie de proteínas séricas que se activan en cascada. Vías de activación son 3, vía clásica, vía alterna y vía lectina. El objetivo de las 3 es activar el tercer complemento. Ya después ya se van activando en cascada desde el complemento 5 hasta el 9. Y toda esta activación se llama complejo de ataque lítico, que es responsable generalmente de la destrucción de las membranas celulares. Ahora, ¿qué funciones tiene el complemento? Las funciones que tiene el complemento son la estimulación de la actividad inflamatoria, que está a cargo de las C3, C4 y C5, sobre todo sobre los mastocitos, sobre los neutrófilos y las células endoteliales. Estas tienen efecto más inmediato cuando hay un proceso de anafilaxia, digamos, una alergia, ¿no? Ahora, la destrucción también del material fagocitado o células infectadas, eso también, ¿ya? Después, la opsonización está a cargo de la C3. Esta opsonización consiste en recubrir la superficie del patógeno para el reconocimiento de los fagocitos, ¿no? Entonces, coadyuvan con los macrófagos, con todas las células inflamatorias, ¿ya? Ahora, ¿qué son las citoquinas? Las citoquinas son proteínas de bajo peso molecular producidas en respuesta a los microorganismos, ¿ya? Y otros antígenos que median y regulan las reacciones inmunitarias e inflamatorias. ¿Qué propiedades tienen? Sus propiedades principales son la secreción de las citoquinas. Generalmente suele ser breve y autolimitado esa secreción, ¿ya? Sus acciones son pleotrópicas y redundantes, significa que actúa sobre diferentes tipos celulares, ¿ya? Las citoquinas influyen en la acción de otra citoquina, o sea, pueden estimular la síntesis para generar un efecto sinérgico o antagónico. O sea que las citoquinas pueden actuar sobre la célula que las secreta, pueden actuar sobre otra citoquina también para que le ayude, o de lo contrario, delimitar, digamos, hacer un efecto contrario, no antagónico. Entonces, las acciones de las citoquinas pueden ser locales y también pueden ser sistémicas. Tiene una acción autócrina, actúa sobre la célula que la secretó, como les había adelantado, ¿no ve? Tiene una acción parácrina, actúa sobre una célula vecina, también puede actuar. Acción endocrina, entra en el torrente circulatorio y actúa a distancia. Las citoquinas, por ende, median y regulan la inmunidad innata. Las citoquinas median y regulan la inmunidad adaptativa
Y las citoquinas estimulan la hematopoiesis. O sea que las citoquinas, una vez que son secretadas, se manejan prácticamente solas, ¿no? Como hormonas, realmente. Estos son los que realmente mantienen y aumentan la cascada inflamatoria, ¿ya? Ahora, una vez que el patógeno rompe la barrera natural, se genera el proceso inflamatorio agudo por la inmunidad innata para erradicar al agente exógeno. Entonces, la inmunidad innata ya forma la inflamación, ¿no? Pero en algunas ocasiones el proceso inflamatorio puede perpetuarse, dando lugar a una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Entonces, hay algún momento en que en lugar de ir a repararse la inflamación, se perpetúa, ¿no? Y se rompe la cadena, entonces ahí empiezan las irregularidades y los procesos inflamatorios crónicos, ya sea en artritis reumatoide o en cualquier patología. Ahora, ¿qué diferencias hay entre la inmunidad innata y la adaptativa? Bueno, en cuanto a especificidad, la innata reconoce estructuras comunes a diferentes microorganismos, ¿ya? En cambio, la adaptativa reconoce las sutilezas estructurales de diferentes agentes, sean o no microbianos. Entonces, la adaptativa es más especializada, ¿no? En cuanto a reconocer, digamos, la estructura de diferentes agentes, ya sean microbianos o no, ¿ya? En cambio, la innata solamente reconoce las estructuras comunes de los microorganismos. Ahora, los receptores. Generalmente la inmunidad innata tiene una diversidad limitada de receptores. Son idénticos, independientes de la estirpe celular que haya ingresado, digamos. En cambio, en la adaptativa tienen mayor diversidad de receptores codificados por genes, generados por recombinación somática y receptores distribuidos en forma clonal difieren según el clon linfocitario. O sea, la adaptativa, obviamente, ¿no? Ya el microorganismo pasa el primer nivel, tiene que llegar al segundo nivel. El segundo nivel es más especializado, ¿no? Tiene miles de receptores codificados genéticamente que van a reconocer lo propio de lo ajeno. Y obviamente reconoce no solamente ya gérmenes, sino otros agentes también, ¿no? Por eso tal vez algunas enfermedades crónicas tampoco progresan. Ahora, la inmunidad innata, como les había adelantado, no confiere memoria inmunológica, no crea autoanticuerpos, ¿ya? En cambio, la inmunidad adaptativa sí confiere memoria inmunológica. La inmunidad innata comienza en minutos y horas, en cambio, la adaptativa demora horas a días, puede demorar en tener acción, ¿ya? Entonces, vean ustedes, ¿no? Ya en la primera barrera de defensa ya se va formando, ¿no? La inflamación. En la inflamación ya se van formando las citoquinas. Bueno, lo que hacen ahora con los nuevos targets de tratamientos es, digamos, ya actuar a este nivel para romper la cadena, ¿no? Porque en sí es la inmunidad adquirida la que perpetúa el proceso inflamatorio en cualquier enfermedad crónica. Ahora yo les voy a mostrar un poco de lo que pasa en los pacientes con artritis reumatoide, cuál es el motivo, digamos, de la perpetuación de la inflamación. Esa parte les voy a mostrar, ¿ya? Por ejemplo, aquí la inmunidad humana puede presentarse como un sistema jerárquico entrelazado. Como inicio siempre con la inmunidad innata, ¿no? Sistema primitivo de reconocimiento del patrón de primera línea de defensa. Las líneas celulares implicadas son los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos, mediadas por el complemento y las redes de citoquinas. Entonces, aquí está hablando de la inmunidad innata, ¿no? De las dos partes, las barreras físicas y los fagocitos, digamos, ¿no? Los macrófagos, las citoquinas, el complemento, por cualquier vía, ¿no? Que se vaya activando la inmunidad. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un gráfico donde la bacteria
está estimulando, digamos, a los macrófagos y estas están secretando sus diferentes productos, ¿no? Sus citoquinas generalmente, ¿ya? Ahora, la amplificación de la inmunidad hacia la inmunidad adaptativa más especializada y específica. Las líneas celulares implicadas son los linfocitos T y los linfocitos Y. Eso ya es en la segunda parte, ¿no? De la inmunidad innata, digo, de la inmunidad adquirida. Entonces, ¿qué pasa? Hay una vía de activación contra el germen, puede ser de complemento o puede ser también por los linfocitos, por los linfocitos B, que pueden estimular a las células plasmáticas, ¿no? Contra las bacterias. Generalmente estimulan los linfocitos citotóxicos también, y todo es intentando eliminar, digamos, el patógeno. Ahora, normalmente hay una resolución, hay una cascada inflamatoria, hay una activación de linfocitos y hay una resolución, ¿no? De una reparación tisular también hecha por los macrófagos. Entonces, hay un remodelado después de la lesión aguda. Los linfocitos T reguladores y fibroblastos y otras células mesenquimatosas actuarían, ¿no? También. Entonces, los linfocitos T reguladores y los macrófagos, a través de sus citoquinas, forman una proliferación de fibroblastos y fibrina, ¿no? No se olviden que los macrófagos también forman sustancias procoagulantes, ¿no ve? Entonces hay una resolución normalmente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es que hay una secreción de citoquinas proinflamatorias en exceso, no? Cuando hay una estimulación de los linfocitos B, generalmente estas también segregan citoquinas, incluidos interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que son sustancias proinflamatorias, ¿no? Los linfocitos T, que pueden aumentar en su secreción de citoquinas, como la interleuquina 10, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. Ahora, la secreción de citoquinas proinflamatorias, seguimos en el mecanismo 1. Entonces, los linfocitos B secretan las citoquinas interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que son proinflamatorias. La interleuquina 6 e interleuquina 10 proporcionan señales estimuladoras para la activación de linfocitos B. El factor de necrosis tumoral alfa activa los macrófagos que producen citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Entonces, ¿qué pasa acá? Los linfocitos B secretan, digamos, citoquinas. Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 10. No se olviden, las citoquinas pueden actuar entre ellas y también pueden actuar sobre las células que las secretan, ¿no? Entonces, en este caso, siguen estimulando a los linfocitos B para que siga secretando mayor cantidad de factor de necrosis tumoral, y este puede estimular también a los macrófagos de la inmunidad innata para que siga secretando más cantidad de citoquinas, ¿no ve? Todo esto va a terminar al final en daño inflamatorio. Si es que está ocurriendo, digamos, a nivel de la membrana sinovial, va a haber sinovial inflamada y también pérdida de cartílago con el tiempo, ¿no? Entonces, mecanismo 2 de presentación de antígeno. Varios tipos de células actúan como células presentadoras del antígeno ante los linfocitos T. Los linfocitos B se unen a los antígenos y los internalizan y degradan en péptidos antigénicos, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que eso también es presentado por los macrófagos, los péptidos antigénicos de los microorganismos. Los linfocitos B presentan a los péptidos también antigénicos a través del antígeno de superficie HLA-DR4 ante los linfocitos T. Los linfocitos T se activan. Entonces, los linfocitos B pueden estimular a los linfocitos T, al igual que las células como los macrófagos, las células dendríticas, que también actúan como presentadores de antígeno.
Los linfocitos T pueden secretar con una respuesta mayor de anti-TNF, de una citoquina, y el anti-TNF alfa, vean que está presente en todo, que siempre termina estimulando a los macrófagos para la creación de más citoquinas, más interleuquina 1, interleuquina 6 y más factor de necrosis tumoral. Esta cascada inflamatoria descontrolada siempre va a terminar en daño inflamatorio, ¿ya? Ahora, mecanismo 3, activación mantenida de las células T. Un elemento clave de la patogenia de la AR es que los linfocitos B proporcionan importantes señales coestimuladoras, ¿ya? Señales coestimuladoras, no se olviden, necesarias para la expansión clonal de las células del TCD4 y sus funciones efectoras. La activación mantenida de los linfocitos T depende fundamentalmente de la presencia de los linfocitos B. Entonces, ¿qué hacen? Los linfocitos B pueden estimular a los linfocitos T. A la vez crea sus citoquinas como la interferón alfa y interleuquina 2, y a su vez la interleuquina 2 seguir estimulando a los linfocitos T para que siga creando más factor de necrosis tumoral. Ustedes saben, el factor de necrosis tumoral, ¿a quién busca? A los macrófagos. ¿Para qué? Para que siga secretando más citoquinas, ¿no ve? Entonces, toda esa cascada inflamatoria termina también con daño inflamatorio. Pero, ¿qué es lo que perpetúa, digamos, la inflamación en sí? Se sigue formando un círculo vicioso, ¿no? Los linfocitos B maduras y las células plasmáticas producen autoanticuerpos, como el factor de reumatoide, ¿ya? Entonces, los autoanticuerpos fijan el complemento y pueden activar a los macrófagos también. Los autoanticuerpos pueden actuar como estímulos que autoperpetúan los linfocitos B. El factor reumatoide se asocia a una R más agresiva y aún hay una mayor morbilidad y mortalidad. Entonces, los linfocitos B con el tiempo estimulan a las células, como es una inmunidad ya adquirida, a la formación de autoanticuerpos, ¿no? Contra todo lo que es, contra toda la cascada de inflamatoria. Entonces, ahí se forma el factor reumatoide, que uno lo puede buscar, digamos, ya en laboratorio. El factor reumatoide estimulado también puede ser como una citoquina proinflamatoria y estimular al macrófago, el macrófago seguir creando sus citoquinas y así la cascada inflamatoria no para, ¿no? Y esto es un círculo vicioso, digamos. Puede ya sea por la activación del macrófago y sus citoquinas o por fijación de complemento mismo, puede seguir en un círculo vicioso inflamando, ¿no?, las articulaciones, perpetuando así la inflamación. Pero esto es una teoría nada más, ¿no? Porque en realidad no se sabe, porque algunos pacientes que tienen altísimos factor reumatoide y no tienen inflamación en sus articulaciones y sí compromiso extraarticular, digamos, de su pulmón, no precisamente esto puede ocurrir solo en las articulaciones. Ahora, también hay gente normal, digamos, caminando en la calle que no tiene ninguna enfermedad, que tiene factor reumatoide positivo. Entonces, todo esto es un enigma, ¿no? No se sabe mucho todavía sobre el estudio, digamos, de lo que ocurre realmente en algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, uno puede pensar que cualquiera que tenga factor reumatoide va a tener toda esa cascada inflamatoria, pero no. Esto tendrá que ver, ¿no?, con la especialidad que tiene la inmunidad adquirida para reconocer lo propio del ajeno y evitar, digamos, que estas cosas ocurran, aunque tengan autoanticuerpos. Me imagino que ese es el motivo. Pero normalmente, si dentro del contexto clínico de un paciente, si tiene artritis reumatoide, factor reumatoide positivo, ustedes pueden imaginarse toda esta cascada inflamatoria en círculo, perpetuándose a no ser que ustedes le hagan un tratamiento. Porque no solamente los biológicos son tratamientos que van contra las citoquinas. El metotrexato también tiene sustancias que
También en sus mecanismos de acción afecta la formación de citoquinas, también la migración hacia una quimiotaxis de los macrófagos. Entonces, de alguna manera rompe también la cadena, ¿no? Igual la hidroxicloroquina. Entonces, vean ustedes que tenemos por ahí, digamos, medicamentos que son ya conocidos, que son de primera línea en tratamiento de artritis reumatoide, que también va contra esas células, ¿no? Contra esas citoquinas. Entonces, ahora se ha buscado más especialidad, digamos, en cuanto al tratamiento y precisamente tenemos los anti-TNF que están ya en el mercado hace como 30 años, ¿ya? Entre ellas tenemos el Etanercept, el Infliximab, el Adalimumab. Estos son biológicos que van contra el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Generalmente estos biológicos se utilizan bastante y con resultados muy buenos en pacientes con artritis reumatoide, como artritis reumatoide, también en espondilitis anquilosante se puede usar, en artritis psoriásica también. Por ejemplo, el Infliximab y el Adalimumab tienen buena respuesta en pacientes con espondilitis anquilosante. Bueno, lo único que digamos frena un poco es el costo, ¿no? De los biológicos, son muy caros, pero después son tratamientos muy buenos, pero no curan, ya, no curan, sino que usted, digamos, el Etanercept le tiene que poner semanalmente, su acción dura una semana, lo suspende, por ahí queda un mes más, digamos, puede tener efecto, pero después desaparece del cuerpo y otra vez los anti-TNF vuelven y de nuevo la artritis, ¿no? Entonces no son curativas, son un tratamiento más que hay, ¿ya? Ahora, igual la Abatacept sería el inhibidor de la señal coestimuladora del linfocito B, ¿no ve? Que hemos hablado, que mantiene también estimulada los linfocitos T y así perpetúa la inflamación. Entonces, es también una opción, ¿no? Para pacientes con artritis reumatoide, sobre todo. Ahora, el inhibidor de la actividad de linfocitos B, los anti-CD20, como el rituximab, son también, digamos, una opción de tratamiento muy buena. De hecho, acá en Bolivia se usa muchísimo porque es un biológico de larga duración. Normalmente el rituximab se infunde una vez al año, ¿ya? Hay que hacer su concentración el primer año, por lo menos unas 3 infusiones, ya después el mantenimiento es anual. Y realmente el rituximab, bueno, les resulta un poco más económico a los pacientes porque los otros biológicos son tratamientos, son de corta duración, digamos, y hay que comprarlos en cada, entonces con el rituximab lo compran una vez al año y se olvidan, ¿no? Ahora, el inhibidor de la interleuquina, de las interleuquinas también, digamos, el interleuquina 1, que es el anakinra, y el interleuquina 6, que es tocilizumab, que es el que más se está usando, ¿no? Ahora en COVID. Se está usando ahora en COVID el tocilizumab, no de primera línea, pero bueno, en pacientes graves o que no tienen ya, digamos, mucha oportunidad de sobrevivir, se usa, ¿no? Bueno, chicos, entonces, normalmente hay más de 1000 biológicos ya en el mercado para comprar, para conocer, para saber, ¿no? Contra todo. Pero el tema de los biológicos, bueno, como cualquier medicamento, ¿no? Uno elige, digamos, lo ya conocido. Por ejemplo, de los anti-TNF, uno ya sabe, ¿no? El tiempo que están en el mercado, ya sabe los efectos secundarios, ya sabe en quién lo puede usar y en quién no. En cambio de los nuevos, aunque son muy prometedores, uno no sabe, digamos, todavía a largo plazo qué efectos secundarios puede tener, ¿ya? ¿Se han dormido? ¿Hola? Prendan sus camaritas, por favor. Aquí estamos, doctora. Seguimos, doctora. No contestaba nadie, me han dejado hablando, ¿no? Porque a veces
Uno hace eso, ¿no? Cuando está haciendo una charla, conferencia, puede estar en cualquier lado y está escuchando nada más. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Les llama la atención los biológicos? ¿Sí? Son muy caros, les cuento, pero bueno, tienen buenos resultados. Aquí hay muchos pacientes ya con biológico, van también a infundirse, incluso habían sabido ir a Los Olivos a infundirse solo el biológico desde acá. No se han enterado que aquí hay reumatólogas que hacen también tratamientos con biológico. Lo que me imagino, ¿no? El viaje, todo les debe ser más agotador. Doctora, ¿y estos sí o sí tienen que ser administrados una vez a la semana? En caso de que, por ejemplo, se olvide el paciente o no pueda, ¿qué tendríamos que hacer? Prende tu camarita, Amita, por favor. Hola. Sí, 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 doctora, es que no puedo encender. Mm, está bien. Depende, ¿no? Porque hay biológicos de vida media que duran una semana. El infliximab, por ejemplo, se maneja en infusiones trimestrales, ¿no? Cada biológico tiene su vida media. Por ejemplo, ahora, si usted me habla del etanercept, digamos, si se olvidó poner una semana, bueno, puede esperar y ponerse la segunda semana, no hay problema, ¿ya? Pero lo importante es que tenga continuidad, ¿no? Porque esas drogas también tienen que llegar a tener su concentración para poder tener acción sobre una determinada patología. Está bien, Hola, doctora. Sí, gracias, doctora. muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Bueno, Está bien, doctora, Está bien, gracias. doctora. Está Gracias. bien, doctora, hasta luego, gracias. chicos. Hasta Hasta luego. Hasta luego. luego, doctora. Hasta luego, doctora.